Muy bien, pues buenas tardes, felices Pascuas. Vamos a seguir ya con la parte final de esta asignatura. Ya vemos ya la salida del túnel, ¿no? Entonces, hemos estado viendo cómo la Eucaristía era prometida en el Antiguo Testamento, prefigurada en el Antiguo Testamento, prometida en el discurso eucarístico de Cafarnaún, del capítulo 6 de San Juan, cómo había sido instituida. Hemos visto los relatos de la institución de la Eucaristía, cómo la Eucaristía iba siendo celebrada. Entonces ya ven que es un enfoque histórico salvífico, ¿no? Es decir, partiendo de la Escritura, de los testimonios que nos ofrece la Sagrada Escritura, ver cómo se va viviendo la Eucaristía en la Iglesia, cómo, por decir de alguna manera, la Iglesia va adquiriendo como una conciencia del tesoro que tiene entre manos, y de ahí surge la adoración. Y entonces se da cuenta que no solo está Jesucristo presente en la celebración, sino después de la celebración. Y por decirlo de alguna manera, la Iglesia quiere sacar el mayor partido a esa Eucaristía, y entonces ya viene la Eucaristía adorada y la Eucaristía recibida en la comunión. Eso es un poco las partes que hemos visto, ¿no? Entonces es un desarrollo, digamos, lineal, ¿no? Partiendo de la Escritura, pasando por la historia. Por supuesto, el testimonio de los padres va a ser fundamental, cómo la Eucaristía atraviesa la Edad Media, llega a la Edad Moderna hasta nuestros días, y entonces ahora vamos a ver, o vamos a establecer como una síntesis, es decir, vamos a ser ahora más sistemáticos y ver qué podemos decir sobre algunas cuestiones, digamos, como más abstractas o más generales o más sistemáticas, ¿no? Y es el famoso tratado de materia, forma, ministro, sujeto, etc. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con este pequeño vídeo. Ya sea en el desayuno, la comida o la cena, el pan siempre está presente. El pan es uno de los alimentos fundamentales tanto de la cultura árabe como de la judía. Este horno es el más grande de toda Belén. Produce más de 120 kilos de pan al día y cada hornada requiere 2 sacos de harina de trigo, cada uno de 60 kilos. Este horno se creó en 1998, hace 20 años. Comenzamos esta profesión usando instrumentos sencillos que pertenecen a mi familia y hemos sido capaces de usar y desarrollar la maquinaria. La producción es alta gracias al uso de las máquinas. Existe una línea específica de producción y una receta propia de este pan árabe para hacer que llegue caliente a las casas de las familias. En la tradición hebrea, el pan está íntimamente vinculado a la historia de Israel, a las fiestas y al ciclo natural de la producción agrícola. Durante Pentecostés se celebraba la recogida del trigo y de la cebada, ofrecida a Dios como primicias 50 días después de Pascua. El pan, por tanto, siempre ha estado vinculado a la experiencia de acción de gracias en las comidas y las actividades diarias. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Bendito sea el Señor Dios del universo. A través de tu bondad recibimos este pan, fruto de la tierra y de nuestro trabajo. Esta es la traducción exacta, en términos católicos, de esta bendición que el jefe de la familia judía pronuncia antes de comer, al inicio de la comida diaria. El pan conserva su valor de elemento fundamental de la vida de todos los días, de la vida diaria, y de un significado relativo a la bendición que Dios da al hombre a través de este elemento. El hombre vive de la continua bendición que recibe de Dios. Attraverso questi elementi. L'uomo vive di una continua benedizione che riceve da Dio. En la tradición hebrea, el pan simbolizaba también la dependencia directa de Dios. Esto se explica pensando en la dependencia de la antigua sociedad agrícola de las condiciones meteorológicas que podían comprometer la cosecha para obtener el trigo del pan, gracia procedente de Dios. También en los evangelios se evidencia una especial relación de Dios con el pan presente en la escena de la multiplicación como signo de confianza en Dios y además en la última cena con la institución de la Eucaristía. La sua reale presenza in mezzo a noi.
e lui non sceglie. El pan ahora es su presencia real entre nosotros. Y Él no está entre nosotros por medio de un elemento especialmente valioso de la mesa diaria de un judío de su tiempo, sino que lo hace partiendo de un elemento muy sencillo, pobre y natural. ¿Y esto por qué? Porque por un lado, Él se hace presente para todos y no solo para los ricos y privilegiados. Per tutti. Non vuole rendersi presente solo sulla mensa, non so, dei ricchi, dei privilegiati. También la ciudad del nacimiento de Jesús, Belén, en hebreo Casa del Pan, refleja su misión. El Verbo encarnado es que se hace alimento. Jesús se sirve de un elemento que formaba parte de la vida diaria de su pueblo, casi insípido e incoloro, para señalar su presencia sencilla, pero absolutamente concreta y real en la Eucaristía. En la última cena, Cristo celebró la Pascua judía, la liberación del pueblo de Egipto, pero sobre todo instituyó la nueva Pascua, la nueva liberación, no de la antigua esclavitud, sino del pecado y de la muerte. La pregunta que nos planteamos, por tanto, es ¿por qué el pan? Podríamos pensar que es un elemento puramente cultural. Es evidente que es el alimento básico. Ayer comía con un sacerdote chino. Me explicaba, yo pensaba sacar un arroz en mi casa, que es la casa de muchos otros sacerdotes. Entonces le dije, mira qué bien, hay arroz, hay arroz. Y entonces me dijo, no, en la zona de China de la cual yo procedo, que come pan habitualmente, no arroz. Entonces ya se ve que va por culturas o por zonas, ¿no? Hay zonas donde el alimento básico es el pan, por ejemplo aquí, en el Mediterráneo, también, por lo que yo sé, en Alemania dicen que es una Brotkultur, una cultura del pan, ¿no? O sea, aquí se toma el pan con todo, es el alimento básico, elemental, diario, pan nuestro de cada día. Hay también refranes, no sé si lo conocen, pan con pan, comida de tontos. O sea, el pan solo es un alimento un poco insípido, ¿no? O a los presos antiguamente se les castigaba a una dieta de pan y agua, que era también un alimento bastante insípido. Sin embargo, hay también otro refrán que dice, con pan y vino se hace camino, referido al camino de Santiago, ¿no? Claro, el pan con vino ya cambia la cosa, ¿no? Y entonces se pueden hacer sopas con vino, no puede mojar en el vino, ¿no? Creo que les he comentado cómo Ronald Knox en un sermón decía que es lógico que el pan sea la materia de la Eucaristía, porque todo el afán cotidiano, lo que ocurre todos los días, el trabajo, las alegrías, las penas, el cansancio, están contenidos en la Eucaristía. Pero que también tenía que estar el vino, porque también lo festivo estaba presente en la Eucaristía. El vino es sinónimo de celebración, ¿no? De cantos, de brindis, de ofrecer un pequeño agasajo por una persona, una celebración, un homenaje, etcétera, etcétera. Entonces podríamos pensar, bueno, ¿no es esto simplemente un elemento puramente cultural? ¿Por qué no se celebra, por ejemplo, la Eucaristía con pan de cebada y cerveza? O tequila y mandioca, en otras culturas, o arroz y sake, que serían los alimentos equivalentes. Sin embargo, hay una voluntad explícita por parte del Señor, de que esa sea la materia en la cual Él quiere hacerse presente. Es verdad que en algunas culturas tienen más dificultad, por ejemplo, para conseguir el vino. Esta es una de las causas por las cuales se comulgaba bajo una sola especie, porque había poco vino y entonces el sacerdote, que era muy sobrio, tomaba un poquito de vino y ya con eso era suficiente, ¿no? Sin embargo, no es algo, digamos, opcional, optativo, sino que el mismo Cristo ha querido hacerse presente en el pan y en el vino. O también Scott Hahn, ¿conocen a Scott Hahn? Scott Hahn cuenta cuando él era ministro presbiteriano, él lo denuestra, ¿no? Lo rechaza.
Dice, yo cometí la tontería de celebrar una cena con patatas, chips y Coca-Cola. Se ve que, bueno, bien, no es, digamos, algo, lo importante no es la cantidad, sino la calidad, es que efectivamente eso sea pan de trigo y vino de uva. Ya si está más o menos diluido o no, pues tampoco tiene mucha más trascendencia. Que sea fácilmente reconocido como tal, ¿no? Y de hecho, habitualmente en las culturas no hay excesivas dificultades para conseguir estas materias, puesto que también, digamos, la cantidad es simbólica, ¿no? Bien, entonces, es eso precisamente porque es la materia que utilizó el mismo Cristo. Es una tradición unánime de la Iglesia. Ya hemos mencionado cómo los orientales celebran con pan fermentado, expresan un pan con alma, un pan animado, un pan con vida, un pan con espíritu, para ellos. Sin embargo, para nosotros los latinos, el fermento significa corrupción y por lo tanto somos, como dicen ellos de un modo peyorativo, acimitas. Celebramos con pan ácimo. Lógicamente, estos se dan cuenta de que obedece a los relatos de la institución. Si seguimos a Juan, no sería una cena pascual y por lo tanto no sería pan ácimo, sino fermentado. Si seguimos los sinópticos, será pan ácimo, ¿no? En cualquier caso, por lo menos desde el Concilio de Florencia se han admitido ambas formas del pan, lo que al fin y al cabo es pan, ¿no? Uno ácimo y otro fermentado. Lo que decíamos también que no, vamos, si no es de tradición latina, que no, bueno, pues cojo una barra de pan y entonces celebra ahí con una barra de pan o con pan de molde. Bueno, mejor no hacer experimentos, sino atenerse a la materia prevista y establecida. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Alguna sugerencia? Bien, respecto a la forma, ¿qué podemos decir? Pues hemos mencionado ya cómo la presencia de Jesucristo en la Eucaristía se realiza a través de la epíclesis, la venida del Espíritu, y las verba Christi, que son palabras eficaces, porque realizan lo que significan. Quizá lo mejor que podemos hacer es leer este punto del Catecismo, el 1353, dice: en la epíclesis la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo o el poder de su bendición sobre el pan y el vino para que se conviertan por su poder en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. O sea, como la acción del Espíritu es necesaria no solo para congregar la asamblea, sino también para que esos dones sean transformados y eucaristizados. Y que quienes toman parte de la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu. Algunas tradiciones colocan la epíclesis después de la anamnesis. Digamos que esos dos polos que reconocíamos en la celebración, la unidad del canon, hay como dos acciones conjugadas a través de las cuales ese pan y ese vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, lo que es importante es que haya esos dos elementos, incluso si están dispersos. Hemos mencionado la anáfora de Adai Mari, que no tiene el relato de la institución como lo tenemos nosotros, sino que lo tiene disperso a lo largo del canon. Pero como se contienen esas palabras en la institución de la Eucaristía, la Congregación de Doctrina de la Fe en 2001 reconoció esa fórmula como válida. Lo importante es que esté ahí, ¿no? Si una cosa va antes o después, o en qué momento de la celebración Jesucristo está presente, la epíclesis o la consagración. Bueno, pues no podemos saberlo, ¿no? Lo que es importante es que esté toda la plegaria eucarística entera con esos dos momentos, ¿no? Uno cristológico, podríamos decir, y otro neumatológico,
que ofrecen al Padre tal como se describe en el prefacio. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces la forma son esas verba Christi que Jesucristo pronunció en la última cena. Así hoy se habla de la unidad dinámica de todo el canon, en el que hay dos polos, uno cristológico de la consagración y otro neumatológico de la epiclesis. Bien, es interesante esto que aparece en esos números 1106, 9, donde, digamos, el déficit neumatológico que había en la liturgia de tradición latina se ha colmado gracias a este señor, Jean Corbon, el cual es un especialista, el profesor Arocena, y que redactó la parte de la oración del catecismo. Entonces, digamos, el tema de la epíclesis es un tema típicamente oriental que nosotros hemos aprendido de ellos, ¿no? Y como no hay ninguna incompatibilidad con nuestra teología, sino que además la enriquece, pues ha quedado incluso recogida en el catecismo. La epíclesis, invocación sobre los dones, ¿se entiende? Es la intercesión mediante la cual el sacerdote suplica al Padre que envíe el Espíritu Santificador para que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo y para que los fieles al recibirlos se conviertan ellos mismos en ofrenda viva para Dios. O sea, hay una transformación de los dones eucarísticos y una transformación de la asamblea. Nosotros, en cierto modo, no me atrevo a decir que somos transustanciados, habría que poner muchas comillas ahí, pero sí somos transformados por esa presencia del Espíritu a través de la Eucaristía y a través de la transformación de los dones. Lo que era a lo mejor una asamblea que estaba un poco dividida entre sí, por la acción del Espíritu queda unida, queda recapitulada. Les traigo aquí este cuadro, no sé si se pueden ver. ¿Alguien reconoce algo de esto? ¿Alguien conoce este cuadro? Pues es San Óscar Romero, que como ven está celebrando la Eucaristía y acaba de ser balaceado o ametrallado. Me parecía interesante, esto claro, es una lectura abierta, ¿no? Y a lo mejor no están de acuerdo. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere? A mí me parecía que es muy interesante esta línea vertical con la cual se expresa cómo Jesucristo está realmente presente en la celebración de la Eucaristía, en la celebración del memorial de la Pascua del Señor, y después como el pueblo que se acerca a Cristo también está reunido en torno a la Eucaristía. Y digamos que esa transformación que se obra en los dones eucarísticos también se obra en la celebración eucarística en los fieles, quiero decir, en la asamblea. No sé si le he contado a ustedes la anécdota, creo que sí, ¿no? Les conté una anécdota de un congreso en el cual se hablaba sobre la santificación del trabajo, ¿no? Era con motivo del centenario del nacimiento de San José María. En esta universidad, entonces estaba empezando mis estudios, ¿no? Mis estudios, bueno, mi segunda reencarnación, digamos, ¿no? En los estudios, ¿no? Y entonces, pues era un congreso de súper sabios sobre San José María, el Opus Dei, el espíritu del Opus Dei y tal, ¿no? Entonces habló un historiador que situaba, digamos, la figura, el fenómeno pastoral del Opus Dei en la historia, en concreto en la historia de la Iglesia en España. Entonces, típica conferencia a la 1, a lo mejor a las 12:30 incluso, podía haber empezado, ¿no? Entonces se acerca peligrosamente la hora de la comida, las 2. 2 menos cuarto, 2 menos 10, acaba puntualmente. ¿Alguna pregunta? Me dice, bueno, pues que hay un par de preguntas de compromiso, me voy corriendo porque no llego a comer, ¿no? Y de repente se levanta una mano inocente y pregunta, ¿cómo se santifica el trabajo? La pregunta del millón, ¿no?
Entonces podría haber respondido diciendo, bueno, siéntese usted, le voy a explicar. La primera parte se compone de 5 apartados que a su vez se dividen en otros 4. Sin embargo, el ponente, yo creo que brillantemente, igual también él tenía hambre y por eso, y una respuesta súper breve y también yo creo que muy profunda, porque dijo, santificar el trabajo es llevarlo a la misa. Claro, porque si nosotros no santificamos el trabajo por la Eucaristía, ¿por qué vamos a poder santificarlo? ¿No? También en virtud del bautismo, también es verdad. Pero digamos que de un modo mucho más pleno y completo a través de la Eucaristía, y al mismo tiempo ese trabajo ofrecido en la Eucaristía no puede ser cualquier trabajo. Tiene que ser un trabajo bien hecho, bien acabado. Tiene que ser el sacrificio de Abel, no el de Caín. Entonces, en ese sentido, veía cómo el pueblo reunido en torno a la Eucaristía y en torno a Cristo puede santificar todas las realidades temporales, todo ese mundo que le toca vivir a través de la Eucaristía. ¿Qué tal? ¿Qué les parece la lectura de...? Bueno, la verdad es que es un poco, como dicen aquí, tiradilla en la moto, ¿no? O sea, pero bueno, a mí me sirve como pretexto para explicar lo que se acaba de decir. ¿Alguien quiere decir algo? Después tendríamos que ver lo que se refiere al ministro. Para eso quería recordarles lo que ustedes ya saben de la participación del sacerdote y de los fieles en la Iglesia. Habíamos dicho que la Eucaristía es sacrificio de Cristo y de toda la Iglesia, de Christus totus. O sea, como ese exitus del Hijo que es enviado por el Padre en la encarnación, vive entre nosotros, muere, resucita, que ahora es la Pascua, subirá al cielo, reditus, vuelve al Padre. Digamos que ese bucle se repite en cada celebración eucarística. No es que se repita, perdón, lo estoy diciendo mal, sino que se actualiza ese exitus y ese reditus. Y nosotros, decíamos, nos enganchamos a Cristo, que es nuestra cabeza, y por Cristo, con Él y en Él, como repetimos en la liturgia, somos ofrecidos como ofrenda agradable al Padre. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Lo que quiere decir sacrificio de Cristo y de la Iglesia. ¿Se entiende? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí. Toda la Iglesia ofrece y es ofrecida con Cristo al Padre en el Espíritu. La Iglesia ofrece con Cristo las realidades humanas y materiales, memoris Christi offerimus tibi Domine. Es una anáfora de la Iglesia primitiva donde dice, acordando o celebrando el memorial de Cristo, te ofrecemos a ti, Señor, por Cristo, con Él y en Él. La Iglesia es ofrecida en Cristo, su esposo, y por la cual se da la presencia de la una en el otro como culto espiritual. Es decir, lo que decíamos antes, ¿cómo puedo yo presentarme como ofrenda agradable al Padre? Por Cristo, con Él y en Él. Solo así. Y eso es el culto espiritual. Lo ubiqué, la treía, de Romanos 12:1. Ese culto conforme al logos, esa lógica cultual, que es una lógica cristológica. Y entonces yo puedo hacer de mi vida un sacrificio agradable al Padre. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo que quiere decir que santificar el trabajo es llevarlo a la misa. En toda la comunidad, el cuerpo de Cristo, unido a su cabeza, es quien celebra. En cada Eucaristía celebra toda la Iglesia, aunque sea un sacerdote simplemente acompañado por un monaguillo. Está celebrando toda la Iglesia. Algunos dicen que con celebra toda la Iglesia, a mí no me gusta tanto ese término. Creo que se debe reservar más a los que representan a Cristo cabeza, es decir, a los concelebrantes en sentido propio. Pero sí que celebra toda la Iglesia. Nadie celebra solo.
Nadie puede celebrar solo. Celebra con toda la Iglesia del cielo, de la tierra, y ofreciendo esos sufragios también por las almas del purgatorio. O sea, con la Iglesia, como se decía antes, triunfante, militante y purgante. La Iglesia in celis, in patria, la Iglesia peregrina y la Iglesia que está todavía en el purgatorio esperando entrar de un modo definitivo en el cielo, ¿no? Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, no son acciones privadas, nadie es dueño de la Eucaristía. Y por eso es sacramento de unidad, sacramento de toda la Iglesia. Por tanto, pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, influyen en él y lo manifiestan, pero afectan a cada miembro de este cuerpo de manera diferente, según diversidad de órdenes, funciones y participación actual. O sea, no es lo mismo un celebrante piadoso, un concelebrante piadoso, que un feligres despistado, aunque pueda haber feligreses que estén más atentos que a veces cuando celebramos los sacerdotes. Pero digamos que cada uno según su función, cada uno según su lugar, el lugar que le corresponde, celebra lo mismo, que es ese sacrificio de Cristo y de la Iglesia. Esto es lo que Sacrosanctum Concilium número 27, como saben ustedes, llamó participatio actuosa, participación activa de todos los fieles, que no quiere decir que los fieles tengan que moverse o agitarse o cantar o saltar, sino porque la procesión, como decimos aquí, va por dentro, pero claro, esto lógicamente tiene que ver con el esquema anterior de la misa, ¿no? Como saben, antiguamente la misa la celebraba en secreto. No había diálogo, como todavía ocurre en las iglesias orientales, no es dialogada. Sin embargo, y entonces pues existía la práctica, yo creo que no bien orientada, de que, bueno, mientras el cura celebraba la misa, pues yo rezaba un rosario, ¿no? Lo cual evidentemente está muy bien el rosario, pero es más interesante la misa, me parece a mí, ¿no? Entonces es cuando ya se establece ese diálogo que promueve esa participación activa. Pero, insisto, o sea, la procesión va por dentro y la participación va también por dentro. No se trata simplemente de acciones puramente externas. Y después lo que se refiere al sacerdocio común y ministerial. Esto está magníficamente representado en la procesión de las ofrendas, donde los laicos, los fieles laicos, ofrecen a los pastores, que también tienen que ser fieles, ¿no? Ese pan y ese vino y a lo mejor otros elementos que representan su vida cotidiana, ¿no? La JMJ pues ofrecen ahí todo tipo de balones y de, no sé, y de los últimos inventos electrónicos, ¿no? Para hacer un acto, una ofrenda agradable a Dios, ¿no? Bien, entonces, tanto Lateranense IV como un concilio muy interesante, como Florencia y Trento, siglos XIII, XV, XVI, hablan del sacerdote como único ministro de la Eucaristía, que representa, como ustedes saben muy bien, in persona Christi capitis et in nomine ecclesiae, representando a Cristo cabeza. Sin embargo, al mismo tiempo, y aquí se ve la complementariedad de estas dos afirmaciones, que son complementarias, el Vaticano II, recordando lo anterior, anima a los fieles a participar activamente en la Eucaristía, recordando que el que celebra no es don Pepito o don José, sino que es el Señor. El centro de la celebración tiene que ser el mismo Cristo. Por eso, a veces algunos protagonismos que nos asumimos los celebrantes, pues en principio son un poco inoportunos, ¿no? Recuerda la necesidad de explicar la liturgia a la palabra, la obligatoriedad de la homilía, que no tiene por qué ser larga, en los días festivos. Han oído eso de que cuanto más
se prepara una homilía menos dura. ¿Han oído o no? Eso hay. Si uno se prepara durante 5 minutos la homilía, durará 20 minutos. Si se la prepara durante 1 hora, durará 10 minutos. Si se la prepara durante 5 horas, durará 9 minutos. Como diciendo, bueno, pues que uno es capaz de decir menos es más, ¿no? Menos, o decir más, perdón, con menos palabras, ¿no? Bien, ya apuesta por una correcta inculturación de la liturgia, elementos autóctonos, pero conservando la propia identidad. ¿Hay alguien de Congo aquí? O sea, creo que en Congo hay una liturgia propia que yo no conozco, pero el Papa Benedicto XVI, que es, como saben, un buen, yo creo que más que aficionado de la liturgia, un buen conocedor de la liturgia, alabó la inculturación que habían hecho de los usos litúrgicos en ese modo celebrativo propio de la liturgia congoleña, ¿no? Bueno, es un ejemplo que en realidad ninguno conocemos, me parece, pero tenemos por lo menos un referente ahí. Bien, pues elementos sin que desvirtúen la esencia, que no olviden que la Eucaristía es fiesta, pero que tiene también la seriedad de la muerte de nuestro Señor, ¿no? Entonces, bien, aquí tenemos, por tanto, hemos visto cómo es el sacrificio de toda la Iglesia, el Christus Totus, pero tenemos que recordar también la apostolicidad, o sea, la relación entre los 12, los apóstoles, y la Eucaristía. Pero Jesucristo quiere instituir la última cena con los apóstoles. Podría haberlo hecho en una multiplicación de los panes, pero no, lo hace con los 12. Lo cual nos habla de que, bueno, eso es un elemento institucional, deliberado, directamente querido por el Señor, ¿no? Y por eso, recogiendo esta frase de San Agustín, la comunión de los santos es ofrecida a Dios como sacrificio universal del gran sacerdote que se ofreció por nosotros en la pasión para que fuésemos cuerpo de tan gran cabeza. Así es el sacrificio de los cristianos donde se convierten en un solo cuerpo de Cristo. Cristo cabeza y los demás miembros del cuerpo de Cristo. Es el sacramento del Cristo total. La cabeza representada por aquellos sucesores de los apóstoles y sus colaboradores, los presbíteros, y después los demás miembros que íntimamente unidos a la cabeza ofrecen ese sacrificio y, una vez más, por Cristo con él y en él son ofrecidos como ofrenda agradable al Padre. Treinto recuerda que Cristo es el único sacerdote y la única víctima, sacerdote, víctima y altar, dice la liturgia. Les habría comentado esa expresión que utiliza Lutero, que Cristo es el cocinero, el camarero y el manjar, el alimento. ¿Qué diferencia hay? Sacerdote, víctima y altar, cocinero, camarero, alimento. ¿Qué dimensiones están ahí? Primera, sacrificial, convival. Son complementarias, pero, digamos, no podemos unilateralmente reducir a ninguna de las dos. Son plenamente complementarias, ¿no? Bien, pues es el sacerdote y la única víctima, en este caso terminología sacrificial, que se ofrece ahora de un modo distinto por medio del ministerio del sacerdote. Después recordarán como León XIII, la Carta Apostolicae Curae de 1893, hizo una serie de investigaciones. ¿Saben cómo fue esto? ¿Se han contado? Bien, lo veremos el año que viene, si Dios quiere, pero esto, León XIII quería volver a la unidad con los anglicanos.
Entonces dijo, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos a hacer una investigación histórica. Entonces, ahí aparece una figura que es Cranmer, que era el gran canciller de Inglaterra y el redactor del libro litúrgico de los anglicanos, que es el Book of Common Prayer, el libro de la oración común. Y entonces este Cranmer había tenido influencia tanto de Lutero como de Calvino. Se había carteado con ambos, incluso había invitado a Bucero, que es el reformador de Estrasburgo, lo había invitado a Cambridge. Y ahí se reunían en una taberna y comentaban los textos de Lutero. Total que el tal Cranmer tenía una influencia de los protestantes. Entonces introdujo algunos elementos protestantes en la liturgia. Entre ellos, en la fórmula de ordenación. Por ejemplo, no mencionaban el grado en el cual uno era ordenado. No era ordenado diácono, no decían que eres ordenado de diácono. Y tampoco de presbítero ni de obispo. Entonces, y también eliminó, lógicamente, que puede eliminar a una persona con influencia protestante, terminología sacrificial. ¿Se acuerdan que para Lutero era algo? Y entonces estuvieron ordenando con esa fórmula inválida durante un tiempo y luego se dieron cuenta que era incorrecta y volvieron a la forma original, pero en el ínterin, entre una cosa y otra, ya había muerto el último obispo válidamente ordenado. Y con ese sencillo acto habían perdido la sucesión apostólica. Noticia triste para la Iglesia anglicana, pero que también nos ayuda a situarnos. Por eso ahora cuando dicen, bueno, el sacerdocio de las mujeres, que parece claro que va en contra de la voluntad de Cristo, no porque las mujeres sean mejores o peores que nosotros, yo creo que más bien son mejores, ¿no? Según aparece en el Evangelio. Lo hemos visto estos días, ¿no? Son quienes quedan al pie de la cruz. Los primeros testigos de la resurrección son mujeres. Sin embargo, Cristo, por extraños motivos, por lo menos para mí, escogió solo varones y escogió a los apóstoles. Por lo tanto, podrían existir otros ministerios en la Iglesia, la Iglesia podría instituirlos, no lo sé, no me toca a mí, pero desde luego el ministerio apostólico que instituyó Jesucristo es la forma que conocemos en la actualidad. Por lo tanto, digamos que las investigaciones del León XIII vienen a ser confirmadas por los acontecimientos históricos que estamos viviendo. Se entiende un poco, ¿no? Y eso ocurre en general en todas las iglesias protestantes. Bueno, pero esto, si Dios quiere, lo veremos el año que viene. O sea que no quiero yo. Bien, en el Código de Derecho Canónico, en el número 900, se recuerda que tiene que ser un sacerdote válidamente ordenado. Válidamente, no lícitamente. Un cismático, un ejemplo de cismático, un ortodoxo, muy bien, muy bien. ¿Alguno más? ¿Se les ocurre? Lefebriano, pues son ministros válidos y consagran la Eucaristía, aunque no estén en comunión con Roma, que sería, digamos, lo ideal para expresar cómo la Eucaristía es sacramento de comunión y cómo la Iglesia es una red de comunidades eucarísticas. Bien, que miran todos a Roma por el ministerio petrino que el mismo Jesús quiso entregar a Pedro, ¿no? Bien, y entonces el sacerdote no será un delegado de la comunidad, sino que es un representante directo de Jesucristo, un vicario de Cristo, ¿sí? Vicario Christi, se dice en algún sitio, ¿no? Y que por medio de la exorcía del Espíritu, del poder recibido por el Espíritu, puede consagrar en comunión con toda la Iglesia en nombre de Jesucristo.
in persona Christi Capitis et in nomine Ecclesiae. ¿De acuerdo? Bien, todo esto lo saben, pero claro, esto hay que formularlo, digamos, del mejor modo posible, ¿no? Sí, gracias. Dígame. Bien, pues acabamos con esta conclusión. El celebrante está al servicio de la Eucaristía, tenemos 2 horas, ¿no? Y pronuncia en nombre de Cristo las palabras de la consagración. Y se da, por tanto, una doble estructuración de origen sacramental. Es decir, hay como 2 sacramentos estructurales. Uno es el bautismo y el otro es el orden. Entonces esos sacramentos van a estructurar la Iglesia. Entonces, por el sacerdocio común, recibido en el bautismo, se da un esquema del siguiente tipo. Cristo y después Cristo cabeza y miembros de Cristo. Esto está representado en las palabras de San Agustín. Con vosotros soy cristiano. Sin embargo, por el sacramento del orden, se estructura la Iglesia del siguiente modo. Expresa la necesaria apostolicidad de la Iglesia. Es decir, cómo ese ministerio apostólico es realmente necesario. Entonces, en este caso tenemos Cristo, la representación de Cristo cabeza, a través de obispos, sacerdotes, diáconos, y después el resto del cuerpo de Cristo. Entonces, digamos que tenemos como 2 sacramentos estructurales. El primero sería el sacramento bautismo. Con vosotros soy cristianos. Y después el sacramento del orden. Para vosotros soy obispo. Y por lo tanto, representante de los apóstoles. Y entonces tenemos, digamos, esa doble estructuración. ¿Cuál es la consecuencia práctica de esto? Que la comunión del sacerdote es comunión que es parte integrante de la celebración, pero no es parte esencial. Sin embargo, la comunión de la asamblea no es ni esencial ni integrante, aunque es altamente recomendable. Por eso el sacerdote tiene que efectivamente comulgar. Es el único que está obligado a comulgar. Sí. En ese caso, sí. Lo que tiene que hacer es confesarse antes de celebrar. El caso que no encuentre un confesor, tendrá que hacer un acto de contrición, celebrar, inmediatamente después salir corriendo a buscar un confesor. Si lo exige, vamos, si voy a celebrar yo solo, pues primero busco el confesor, pero sí, a lo mejor tengo la obligación de celebrar por los motivos que sean, voy a hacer un acto de contrición, pero lógicamente eso no le exime de confesarse después, ¿no? Una pregunta práctica. ¿Alguna más? Más casuística. Bien, y también como consecuencia práctica de todo esto, la concelebración pues es algo muy recomendable, puesto que expresa la unidad de toda la Iglesia, especialmente la Iglesia local, del obispo con su presbiterio, aunque el presbiterio Ordis habla de un alicuando, es decir, que no siempre es obligatoria la concelebración, y el código habla de la utilidad de los fieles. ¿Qué quiere decir esto? Ya en el orden práctico, pues que si a lo mejor en una parroquia pues concelebran todos los sacerdotes y luego no hay más misas en todo el día y los pobres fieles pues tienen que ir a una misa, yo que sé, a las 11 de la mañana, que es cuando todo el mundo está trabajando, pues entonces a lo mejor pues uno puede celebrar a las 8 para los que tienen que trabajar y otro a las 8 de la tarde y luego ya a las 11, a lo mejor para personas mayores que pueden asistir a esa celebración o concelebración, ¿no? O sea, la utilidad de los fieles
resulta importante. Y una última recomendación práctica en torno al estipendio. Muy gracioso porque el código da una de cal y otra de arena. Puede recibir una ofrenda. Y después dice, segundo punto, aunque no reciba ninguna ofrenda. O sea, es bueno dar un estipendio, sobre todo, a lo mejor el sacerdote solo vive de esos estipendios, ¿no? Por eso he contado a un obispo de Perú. ¿Hay alguien de Perú aquí? No hay ningún peruano. Se ve que no estoy acertando hoy. Bien, entonces mejor, porque así nadie... Había un gran palacio episcopal, muy bonito realmente. Y entonces, claro, el obispo dice, ¿qué hago yo viviendo aquí? Un palacio de, no sé, de renacentista, supongo que sería renacentista o de la época. Entonces lo que hizo es, construyó, no, ni siquiera construyó, sino en las mismas dependencias del obispado, hay pues, un pequeño espacio, hizo un apartamento. ¿Y qué hizo? Pues alquiló a un hotel de lujo ese edificio. Y entonces todos los meses daban un alquiler bastante elevado. Y con ese alquiler podía pagar a todos los sacerdotes de la diócesis una determinada cantidad, ¿no? De tal manera que tuvieran por lo menos un mínimo sustento, ¿no? No tuvieran que vivir solo de los estipendios, ¿no? Porque a veces puede darse el escándalo de los fieles, ¿no? Que digan, bueno, ¿y es obligatorio pagar? No es obligatorio. No puedo ofrecer una misa sin recibir estipendios, aunque puede recibirlos. Ya que cada uno, en su propia situación, decida lo que debe hacer, ¿no? Y después los fieles que ofrecen una ofrenda contribuyen al bien de la Iglesia y con ella participan de su solicitud por sustentar a los ministros y sus actividades.